Hola, el día de hoy les vamos a platicar acerca de lo que es la cromatografía de líquidos. HPLC o High Performance Liquid Chromatography es una técnica utilizada en química analítica para separar componentes de una mezcla, identificar cada uno y cuantificar dichos componentes. Partes de la HPLC. Consta de sistema de suministro de disolvente, válvula de inyección de muestra y columna de alta presión, detector y ordenador para controlar el equipo y visualizar la muestra. El solvente es usado para crear la fase móvil. La fase móvil es impulsada por una bomba que le da presión para desplazarla por el sistema. Se usa un sistema de inyección para agregar la muestra al sistema. La identificación y cuantificación se realizan en la columna. Después de abandonar la fase estacionaria, la muestra se mueve a través de un detector. El detector envía una señal a la computadora que lo convierte en un cromatograma. Por ejemplo, la fase móvil. La fase móvil es el líquido que fluye a través del sistema cromatográfico, moviendo la muestra que va a ser separada a través de la fase estacionaria. Hay diferentes líquidos que pueden ser escogidos para la fase móvil dependiendo de los analitos que deberían ser analizados. Por ejemplo, gileno, acetonitrilo, butanol, cloroformo, benceno, agua, etanol y acetona. La fase móvil puede llegar a interaccionar con la muestra, así como la fase estacionaria, dañando los analitos o afectando en el tiempo de retención. Entonces, ¿cómo escogemos la fase móvil? La elección de la fase móvil está dada por la polaridad. Es necesario usar un índice de polaridad. Hay dos tipos de cromatografía líquida. De manera resumida, si la columna es polar, la fase móvil debe ser no polar. Si la columna es no polar, la fase móvil debe ser polar.
Diagrama para seleccionar el tipo de fase móvil. La fase estacionaria. Es la fase de la cromatografía en donde los analitos son separados por adsorción. Mientras la fase móvil transporta a los analitos a la fase estacionaria, los analitos se separan a través de la columna. La fase estacionaria está llena de un material sólido adsorbente. El material consiste de microesferas porosas. Las microesferas tienen un diámetro de 10 a 30 micrómetros. Las partículas más pequeñas son más eficientes. Las partículas más grandes son menos eficientes, pero a mayor tamaño de la partícula es necesaria mayor presión en la fase móvil. Presurizando la fase móvil a más de 1000 bar, la fase móvil fluye a través de la columna. La columna. Composición: acero o plástico. Longitud: de 3 a 30 centímetros. Diámetro interior: de 1 a 5 milímetros. Si calentamos la columna, se disminuye la viscosidad del disolvente, permitiendo mayor caudal, menor tiempo de retención, mayor resolución. Contra, se reduce la vida útil de la columna. La eficacia de la columna aumenta al disminuir el tamaño de las partículas de la fase estacionaria. Permiten un flujo más eficiente. Cuanto más pequeñas son las partículas, a menor distancia en la que debe de fundirse el soluto de la fase móvil. La ventaja es que el flujo requiere mayor presión. Aplicaciones. Se puede utilizar como técnica preparativa y como técnica analítica, permitiendo la purificación, identificación y cuantificación del analito deseado. Cuando el analito es separado del extracto para permitir su posterior identificación y cuantificación, se le denomina purificación. La identificación de compuestos es la parte más importante de muchos trabajos en HPLC. Para identificar compuestos, se debe seleccionar un sistema de detección que mide diferentes propiedades físico-químicas de la molécula. Para la cuantificación de compuestos, se utiliza la señal del detector, haciendo que sea proporcional a la cantidad o a la concentración inyectada de analito.
Tipos de cromatografía de líquidos. Adsorción líquido-líquido. La fase estacionaria es un absorbente de sólidos. La separación se basa en etapas de adsorción y desorción. Los centros activos de la fase sólida interaccionan con los grupos funcionales de los compuestos a separar. La separación lleva a cabo por la intensidad de las interacciones. Reparto. Líquido a líquido. La fase estacionaria líquida se retiene sobre la superficie del soporte por adsorción física. Unidas químicamente, la fase estacionaria se compone químicamente a la superficie del soporte. Intercambio iónico. Se da cuando la fase estacionaria presenta a grupos ionizados capaces de retener selectivamente a iones de carga contraria. Exclusión molecular. Se aplica fundamentalmente para la separación y caracterización de sus sustancias de peso molecular elevado. La fase estacionaria es un material poroso, sólido y de tamaño de este que es controlado. Permite la entrada de ciertas moléculas de manera selectiva, dejando otras de mayor tamaño fuera. Lectura de datos. El instrumento detecta la presencia del soluto que es convertida en una señal eléctrica y esta puede ser tratada por un procesador de datos. Se presentan a la señal obtenida frente al tiempo o volumen de elusión, y al gráfico obtenido se le conoce como cromatograma. Los solutos se presentan gráficamente como una serie de picos que pueden identificarse por su anchura, altura o área. Para la cuantificación de compuestos se utiliza la señal del detector haciendo que sea proporcional a la cantidad o a la concentración inyectada de analito.